¿Qué tal? Buenas tardes, Claudia Lluvig, un placer hablar con usted. Igualmente. Bueno, seguimos viendo, doctor, cómo este tipo de delincuentes avanza de esta manera a través del uso de redes sociales, captando a víctimas, menores de edad, adolescentes. En este caso hablamos de una persona, un tatuador que al decir de los papás de estas menores, las acosaba a través de redes sociales, y nos preguntamos si hay legislaciones o continuamos en aspectos como con ciertos vacíos legales. ¿Cuál es la situación? Bueno, recién hablaban en el inicio, estaba escuchando atentamente, mencionaban los avances en términos legislativos y lamentablemente justo ese es el primer punto que tal vez podemos señalar respecto de que las normas en la Argentina, muchas de ellas, más aún las que tienen que ver con cuestiones relacionadas a los denominados ciberdelitos, a la incidencia de las tecnologías en las conductas humanas, bueno, han quedado atrasadas en promedio en 10 años en la Argentina en posterior a la pandemia. La ley de grooming lamentablemente es una norma deficiente que no logra tutelar en este caso el bien jurídico protegido, que tiene que ver con resguardar la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes, y que ya de por sí era una norma obsoleta, más aún con la pandemia se ha generado esa situación tan particular que señalaba. Lo que el legislador incorporó como normativa en el año 2013, ya hablamos de 10 años de la ley de grooming en nuestro país, nada tiene que ver con el actuar, el accionar del autor hoy. Es decir, lo traigo en términos llanos. El legislador incorporó una herramienta, una norma, una normativa a la Argentina, una ley, donde prevé evitar el encuentro personal que vulnere cualquier situación de la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes, y que se dé a través de ese contacto en Internet. La realidad es que hoy el delincuente sexual, conforme a los casos, las tendencias y cómo va también coexistiendo una profesionalización del delincuente sexual, vemos que lo que pretende hoy ese autor, que en un paréntesis aclaro que es la pedofilia expresándose hoy a través de Internet, nada tiene que ver con el encuentro personal. Lo que necesita ese autor es el contenido, es el material que alimenta una industria que está creciendo a un ritmo vertiginoso en todo el mundo y que si no le ponemos un freno de cara al 2030, vamos a estar hablando en términos de capilaridad, en términos de expansión de los delitos que mayormente van a haber crecido, incluso equiparándolo a los niveles de narcotráfico. Por eso, cuando hablamos de las normas, lamentablemente en la Argentina van quedando viejas, van quedando obsoletas, y en este punto yo considero que el Parlamento atraviesa una crisis de prioridades. El mismo Parlamento que no le dio giro a una propuesta superadora que Grooming Argentina, por ejemplo, ha presentado en el año 2020 en relación a este delito, es el mismo Parlamento que se reúne para tratar el Día Nacional. Bueno, y hay datos agravantes, doctor. Jujuy es la provincia con más pedidos de fotos de menores desnudos, por ejemplo. Sí, ese es un dato que relevamos y que pudimos presentar en noviembre del año 2022, un dato que preocupa, un dato que alarma y que lamentablemente en este punto tampoco aparecen las políticas públicas. Y esto es algo que a nosotros nos preocupa de sobremanera. Hoy la inexistencia de la educación digital en la comunidad educativa en el país, es decir, los chicos y las chicas no saben ni siquiera cómo configurar una red social para proteger datos personales, no saben no saben a qué se exponen y no se imaginan cuál es el peligro. No hay un peligro latente en el imaginario de los niños, niñas y adolescentes que conviven hoy en Internet en promedio 6 horas diarias, están más horas conectados que en el colegio, también según los cálculos de Grooming Argentina. Son chicos y chicas que no saben de qué preocuparse, son chicos y chicas que no saben de qué protegerse porque no perciben un peligro latente o inminente, y que tampoco, y también es un llamado a la sociedad, también es un llamado al mundo adulto, también es un llamado a las familias, esa persona adulta tampoco puede transmitirle el conocimiento, el resguardo, recursos y herramientas. Por eso estamos en un corte generacional donde el cambio de paradigma hacia lo digital nos debe seguir interpelando para, a partir de ahí,
tomar conciencia de la gravedad de las situaciones, de entender que hoy un abuso sexual se puede dar sin contacto físico a través de esta modalidad. De hecho, doctor, estamos ubicados como provincia en porcentajes, bueno, este es uno, el que mencionábamos recién, de niños, niñas y adolescentes que recibieron pedidos de imágenes en contexto de desnudez, pero también estamos, en un segundo lugar en porcentajes de niños, niñas y adolescentes que han hablado con desconocidos y también de quienes han recibido propuestas de noviazgo por parte de desconocidos. ¿Por qué, más allá de algunas características que usted ya mencionó, podemos estar tan arriba en estos porcentajes? La verdad, sí, entiendo dónde va la pregunta y es una respuesta que no te puedo dar porque no es un índice que hemos medido. ¿Cuál es la causal porque inciden distintas métricas a esa respuesta? Claro. Por ejemplo, voy al caso de la Patagonia, por ejemplo. Sí. Cuando nosotros medimos que en promedio en la Argentina a los 9 años de edad los niños tienen su primer teléfono propio, en provincias como Tierra del Fuego, por donde incide la cuestión no solamente geográfica, demográfica, sino también en los días más cortos, vemos que los chicos tienen teléfono por debajo de esas edades. Ahora, ¿medimos el por qué? No medimos el por qué. Lo que tenemos es una presunción de que sería, de que todo indicaría que sería, pero fácticamente, objetivamente, no es una métrica o no es un indicador que hemos medido. Por supuesto que lo incorporamos para los estudios de este año, que vamos a presentar este año, el por qué, esto que mencionas. Bueno, ¿por qué Jujuy es la segunda provincia? Bueno, este tipo de situaciones nos interesan, es un estudio, por supuesto, mucho más profundo. Decirle a la gente lo que nosotros recabamos en 5.557 casos, testimonios de niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años en escuelas públicas y privadas de todo el país, distintas preguntas que nos llevaban a estas respuestas con datos contundentes y, por supuesto, reveladores, pero no fuimos más allá en la profundización de esa muestra porque nos hubiese implicado mucho más recursos humanos y de estudio. Claro. De todas maneras, creo que todos nos lo planteamos, doctor, ¿no? Como integrantes de la sociedad jujeña en su conjunto, todos nos indagamos y debemos interpelarnos también sobre estos temas, ¿no? Algo está pasando. Sin lugar a dudas. Es que no solamente está pasando en la provincia de Jujuy, está pasando en todo el país, está pasando en América Latina, por eso la expansión hoy de Grooming Argentina en la región, como referencia, como grado de referencia, porque estamos frente a delitos que son transnacionales, claro. Estamos frente a víctimas que podríamos lamentar en la provincia del Jujuy, pero el autor podría estar en Francia o en Estados Unidos. Digo, claro. Hay una gravedad notoria y una gravedad que no estamos logrando dimensionar o magnificar. Tenemos ahora, una visión cerrada. Usted hacía referencia a que hay un atraso en nuestra legislación de como mínimo 10 años. ¿Cómo avanza el mundo en el control de esto en otras jurisdicciones? ¿Cómo logran...? Hay que mirar a la Unión. Nosotros miramos mucho a la Unión Europea, que avanza en herramientas que efectivamente estén direccionadas a la protección, porque hay un reconocimiento de Internet como espacio. Lamentablemente en Argentina seguimos hablando de Internet como algo, como lo virtual. Abstracto. Claro. Claro, o sea, abstracto, lo virtual, lo virtual no existe, es algo que como comunicadores tenemos que corregir, porque el lenguaje construye realidades y escenarios. Lo virtual hace alusión a algo de existencia aparente, cuando en lo contrafáctico, lo que sucede en Internet causa y genera un impacto y un efecto que es real, no es virtual en la vida de las personas. En todo caso, hablemos de un mundo digital con consecuencias reales, pero nunca de un mundo virtual. Bueno, esto trasladado al ámbito educativo, donde no existen políticas públicas en materia de educación digital, y hoy son los chicos quienes les enseñan a sus docentes, bueno, estamos viviendo, parecería, en el mundo del revés. Muy vulnerables, muy vulnerables sí. En cuanto a las herramientas con las que podemos optar. Hay muchos papás que no entendemos demasiado también y no hay mucha capacitación por allí a la mano, cada uno cumple con sus obligaciones, sus horarios y demás, por allí no. También hay un gran porcentaje de gente que no está accediendo a todas, digamos, a todo tipo de capacitación en este sentido, ¿no?
Bueno, por eso el empoderamiento que nosotros entendemos a la hora de gestionar acciones, instancias de formación y demás, y por supuesto la prevención primaria está orientada y dirigida no solamente a los niños, niñas y adolescentes, sino también a las familias. Creemos que tenemos que reconstruir un puente roto en términos de comunicación, en términos de educación, en términos de entendimiento de que el espacio de Internet hoy son los niños, niñas y adolescentes quienes construyen su identidad en Internet. Claro. A diferencia de la generación, tal vez en mi generación de los millennials, que lo hacíamos en la calle jugando. Bueno, esta generación construye su identidad en Internet. ¿Qué sabemos de Internet? Les preguntamos a nuestros hijos cómo les fue hoy en Internet. Incorporamos la mirada. Bueno, esto no está sucediendo, por eso generar conciencia, sensibilizar a la población es el primer camino para, a partir de ahí, generar motores de reconocimiento. Estamos en una total desventaja porque, además, del otro lado, quien es el pedófilo o el que pide o demanda finalmente esto, conoce todas las herramientas, sabe cómo llegar, maneja un montón de identidades, se hace pasar por menor, además indaga un montón de situaciones y llega a las víctimas. Cierro con esto. La pedofilia encontró en las tecnologías un vehículo de contacto y de proximidad, y también en términos de destreza y habilidad nos sacó mucho tiempo de ventaja. Por eso tenemos que reconstruir ese tiempo para darle batalla al enemigo público, que es la pedofilia. ¿Están juntando firmas para que esta sanción sea tratada de una vez por todas en el Congreso? No, la realidad es que no, pero bueno, vamos a seguir insistiendo con las propuestas superadoras.